bueno. Quiero continuar, mis queridos hermanos, con esta pausa que hemos hecho de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a regresar al estudio de la carta a los Corintios en el mes de mayo. Quiero expandir sobre este tema de la tentación y luego la próxima semana voy a hablar acerca de la conciencia. Pero queremos abarcar en este tema porque estoy convencido y sé que es de mucha bendición para cada uno de nosotros, hermanos, y mi deseo es que expandamos más en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y especialmente en este tema tan importante que es el tema de la santificación. El tema de la santificación. La santificación es el proceso por el cual Dios nos va transformando, cambiando a la imagen de su Hijo, y es el único proceso espiritual, en nuestro caminar espiritual, en el cual nosotros jugamos una parte, donde nosotros tomamos una parte activa. La santificación de nuestra vida no puede llevarse a cabo sin que nosotros participemos en ella. ¿Me está escuchando? Vuelvo y repito, la santificación no puede llevarse a cabo sin que nosotros tomemos una parte activa en ello. No todos nosotros debemos de estar buscando la santificación todos los días de nuestra vida. Vuelvo y repito, todos nosotros debemos estar buscando la santificación todos los días de nuestra vida. Esto es de vital importancia. La semana pasada les invité a que abrieran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, con el tema manejando la tentación. Manejando la tentación, y la pregunta: ¿realmente puede vencerse la tentación? ¿Realmente puede vencerse la tentación? Así que 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, si tienen sus Biblias, les invito a que abran sus Biblias a 1 Corintios 10, 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, vamos a leer ese versículo nada más. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada les mencioné, hermanos, traten de que esto siempre esté listo, hermanos, para que no esté yo aquí. No. Muy bien. Nomás les encargo que sea el sermón que les envié hoy. Ok, muy bien, gracias. La semana pasada les mencioné, hermanos, que el cristiano, en primer lugar, y ustedes recordarán, no me voy a detener mucho por esto, el cristiano jamás debe hacer las paces con el pecado. El cristiano jamás debe hacer las paces con el pecado. La santificación nos lleva, hermanos, a jamás poder vivir cómodamente en el pecado. Y esa es una de las grandes marcas que usted va a percibir en su vida, que usted es un hijo de Dios, que el pecado ya no se practica abiertamente. Va a haber una lucha con el pecado. Va a haber una enemistad con el pecado. No debemos jamás nosotros hacer las paces con el pecado. Y es algo que comenté la semana pasada. El apóstol Pablo nos habla acerca de eso. El cristiano jamás debe de hacer las paces con el pecado. Un cristiano puede caer en pecado, lo mencioné la semana pasada, pero no puede establecerse, no puede vivir, no puede acampar, ¿sí me explico?, en el pecado. You can't camp there. You can't live there. You can't live in sin. A Christian, a true Christian, cannot live in sin. No puedes acampar en el pecado cómodamente. El pecado no puede ser una manera de vivir cotidiana en nuestra vida. El creyente verdadero, el creyente genuino, no pone excusas ante el pecado, no llama al pecado con otros nombres como estrés, presión, así soy, una temporada difícil, lo nombra con honestidad y lo combate bíblicamente. A mí me llama la atención que mucha gente le gusta, los cristianos les gustan muchos aspectos de la vida cristiana, pero no la santificación ni el estudio de la palabra de Dios serio. Le llama atención la emoción. Hoy en día tenemos
una iglesia que es muy emotiva, le gustan las emociones y no el estudio bíblico serio de la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos nosotros recordar esto siempre, mis queridos hermanos. Entonces, la pregunta que les puse delante de ustedes la semana pasada fue, ¿realmente puede vencerse la tentación? ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el versículo 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero que fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Entonces la respuesta es obvia y es clara. El cristiano puede vencer la tentación. Uno puede vencer la tentación aun cuando uno tiene a Satanás, el mundo y la carne, nuestra propia carne, luchando contra nosotros. No estamos simplemente condenados a repetir derrotas en nuestra vida. Entonces debemos de tomar muy en serio, y esta es una promesa que debe de alentarnos, debe de darnos ánimo, hermano. No debemos de sentirnos que estamos obligados a fracasar continuamente. Si no, mis queridos hermanos, le damos gracias a Dios que podemos genuinamente tener la victoria. La Biblia dice, ninguna tentación, hermanos, deja al cristiano sin recursos. Dios nos da la salida. Dios nunca abandona a su pueblo ante un mal irresistible. Imagínense que Dios nos dejara abandonados, sin esperanza, sin opción. No. Entonces, si usted siente que batalla con algo, Dios da la promesa que si usted se aplica, si usted busca, si usted hace lo que la Biblia instruye, hermanos, usted tendrá la victoria sobre la tentación. Esto es algo muy hermoso porque, como dije, nos da la garantía de la victoria, pero a la misma vez, hermanos, nos hace responsables. No permite que pongamos excusa ante los errores, ante los pecados. En otras palabras, el verdadero cristiano no tiene la opción de decir, no tenía otra opción. Un cristiano aún bajo tentación tiene responsabilidad delante de Dios. El asunto no es si la tentación es fuerte, sino si Dios es fiel. Dios es fiel. En tercer lugar, mis queridos hermanos, les dije la semana pasada, en medio de la tentación, las pruebas y las tentaciones están estrechamente relacionadas. En medio de la tentación, las pruebas y las tentaciones están estrechamente relacionadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? La palabra tentación puede llevar una connotación de prueba o tribulación. El punto aquí es que no toda prueba, hermanos, es obviamente una tentación, pero muchas tentaciones, les mencioné, comienzan como una prueba, Así que debemos de recordar esto. Es algo muy, muy, muy importante. Uno debe de preguntar, ¿qué tentación estoy enfrentando? Pero también debemos de preguntarnos, ¿qué prueba en mi vida se está convirtiendo en tentación debido a la manera que mi corazón está respondiendo? ¿Qué prueba se está convirtiendo en tentación debido a la manera que mi corazón está respondiendo? Dios, hermanos, envía pruebas. Todos lo sabemos eso, ¿sí o no? Dios envía pruebas a todos, pero Dios no tienta a nadie. Dios no tienta con el mal a nadie. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En Santiago, si ustedes van al libro de Santiago, si tienen sus Biblias, Santiago está casi al final de sus Biblias, mis queridos hermanos. Después del libro de los Hebreos, Santiago ¿ya lo tiene? Versículo 14. Vamos a leer en realidad del versículo 13, Santiago 1:13.
Dice la palabra así, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Mire qué tremendo. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Imagínense, eso sería ilógico, que Dios no quiere que hagamos el mal, pero Él nos tentara con el mal. El que tienta con el mal es Satanás. El que tienta con el mal es Satanás. Pero Dios sí envía pruebas. Pero si nosotros, hermanos, no hemos crecido en la fe, no hemos madurado en la fe, estas pruebas se van a volver una tentación. A través de los años hemos dicho que un cristiano falla o deja de venir a la iglesia. ¿Por qué? Por las pruebas. O las pruebas le hacen crecer o las pruebas le hacen abandonar. ¿Sí me explico? Esto es una gran verdad. Santiago 1 es central. Dios nunca, hermanos, es el autor del mal. Nunca es aquel que seduce a una persona al pecado. Lo vemos desde el libro de Génesis. ¿Quién es el que tienta? Satanás. Satanás es el tentador, el que tienta con el mal. En otras palabras, cuando usted está siendo tentado a hacer el mal, una de las primeras cosas que usted tiene que ver es que ahí está ya el diablo metido. ¿Ok? Vuelvo y repito, en el momento en que usted está siendo tentado a hacer el mal, debe de saber que Satanás ya está involucrado en ese momento. ¿Me explico? Entonces, tiene que recordar lo que dijo el Señor Jesús acerca de Satanás en el contexto de la tentación y de cuando Él nos induce a hacer el mal. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Que Satanás es homicida desde el principio. Homicida, ¿qué es un homicida? Aquel que mata, aquel que quita la vida. Ha sido homicida desde el principio y ha sido padre de mentira, porque dice, nada de lo que sale de él es verdad, todo es mentira. El apóstol Pedro en su epístola nos dice a los cristianos y a la iglesia, velad porque vuestro adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien ¿qué? Devorar. Miren la expresión, devorar. ¿Qué quiere decir devorar? Hacer pedazos, destruir. ¿Sí me explico? Entonces, cuando usted y yo somos tentados por el mal, debemos inmediatamente reconocer una cosa. Ahí ya está involucrado Satanás. Y si está involucrado Satanás, el fin de él es matar y destruir. Entonces, eso me lleva a lo que les mencioné la semana pasada. La tentación es real y es peligrosa, hermanos. Es increíblemente peligrosa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Satanás nunca nos dice a nosotros o nunca nos pone por delante el resultado final de la tentación. Imagínense que él le hubiera puesto delante a Adán y a Eva, bueno, especialmente a Eva, las consecuencias de su desobediencia, algo tan inocente, tan sencillo, tan simple como comer de un fruto. ¿Cuál era el problema con eso? Pero mire qué consecuencias tan terribles, ¿sí o no? Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que debemos de tener mucho cuidado en medio de las tentaciones. Dios no es el que tienta, es Satanás el que tienta con el mal. Entonces podemos también de ese punto reconocer que ser tentados no es pecado. No es un pecado ser tentado. El Señor Jesús fue tentado. Es más, la Biblia dice que fue tentado en todo sin pecado. No es tentación, no es pecado ser tentado. Todos vamos a ser tentados de una o de otra manera en nuestra vida. Así que Dios envía pruebas, pero no tentación. Pero si nosotros, hermanos, damos cabida a los malos deseos, a una mala conducta, y vamos a hablar ahorita de eso un poquito más, esa prueba puede convertirse en una tentación. Una prueba económica puede convertirse en una tentación. Una prueba de salud
puede convertirse en una tentación. Una prueba familiar puede convertirse en una tentación. ¿Sí me explico? Una prueba de espera, de paciencia, puede convertirse en una tentación. Entonces, la Biblia nos enseña a ser pacientes. Quiero que vayamos otra vez al libro de Santiago. Si son tan amables, quiero que veamos ahí del versículo 13 al verso 17, si son tan amables. Vamos a leer versículo 15, en realidad dice la palabra de Dios así. Entonces la concupiscencia, ahorita vamos a hablar un poquito de esa palabra. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero que vayamos a Deuteronomio, si son tan amables. Deuteronomio está al otro lado de la Biblia. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, eso va a estar casi un poquito más adelante del inicio de la Biblia, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomios capítulo 8. Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, ¿ya lo tiene? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Deuteronomios 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Mire qué tremendo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus, ¿qué? Mandamientos. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Por 40 años lo, ¿qué? Probó, lo probó. ¿Ah? Dios nos prueba también a nosotros. Vaya conmigo a Génesis 22. ¿Ya lo tiene? Génesis 22. Bueno, Génesis es el primer libro de la Biblia, amados. Génesis 22. La hermana Cristal se ríe a decir, pastor, todos sabemos. Te sorprenderías, hija. Te sorprenderías. Bueno, no este grupo, estos son los santos, los del domingo. Los del domingo, estos sí saben. Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Todos conocen la historia. Probó Dios y lo probó de muchas maneras, y lo probó hasta el final con la prueba más dura que cualquier persona pueda atravesar, ¿no? Entonces Dios prueba, pero no tienta a hacer lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Job, la historia de Job es una prueba. La historia de Job es una prueba. Job es el perfecto ejemplo de alguien que fue probado y nunca cayó ante la tentación de hacer ¿qué? El mal. Job pasó la prueba. ¿Y de qué manera fue probado Job? De todas las maneras. En su salud, con su familia, con sus amistades, en todo fue probado Job. Y en la incertidumbre, ¿correcto? En la incertidumbre de decir, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Si yo hago el bien, ¿ah? Dios lo estaba probando. Entonces Dios nos prueba. Dios está probando el día de hoy. ¿Qué va a pasar cuando Dios nos prueba? ¿Qué espera Dios de nosotros? Cuando Job le preguntaba a Dios al final del libro de Job, ¿por qué me prueba? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Dios le dijo a Job, si yo se lo fuera para parafrasear, Dios le dijo a Job, ¿sabe qué le dijo? Lea la Biblia. Se lo voy a poner bien simple. Dios le contestó a Job, no tengo por qué contestarte porque te pruebo. Así de simple. Hermanos, si usted lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, Dios nunca da excusa o razón de lo que Él hace. Él solo lo hace. Él muestra su soberanía. Él no discute con el hombre. Él no discute con el hombre. Usted nunca ha escuchado eso que Dios es muy educado y no entiende. Eso es la peor mentira que los evangélicos creen el día de hoy. Dios exige y demanda obediencia en nosotros. Usted no se la da, usted aférrese a las consecuencias. Dios manda a todo hombre que proceda al arrepentimiento. ¿No? Bueno, si tú quieres.
Dios demanda la obediencia. ¿Sí me explico? Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que ir a Egipto, Moisés le dijo 5 veces no a Dios. No me conocen, soy tartamudo. 5 veces. Y finalmente Dios se enojó y le dijo, vas a ir porque vas a ir. Así de simple. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, en vez de ir a Nínive, se fue en la dirección opuesta. ¿Qué hizo Dios? Le mandó una tormenta y le dijo, o te bajas o te bajo. ¿Me explico? Entonces, Dios, hermanos, es soberano en todas sus cosas y Él nos prueba en su soberanía. Él decide probarnos, pero nunca nos tienta con el mal. Y la prueba no dura para siempre tampoco, como la tentación, mis queridos hermanos. Ahora, uno dirá, bueno, ¿por qué Dios es así? La Biblia dice que si Dios fue así aún con su propio Hijo, Pablo dice, ¿a poco a nosotros nos va a librar de las pruebas? ¿Libró Dios, el Padre, a su Hijo de las pruebas? No, hermanos. Tampoco a nosotros. Tampoco a nosotros nos va a librar de ser probados. Entonces, cuando nosotros, ojalá no sea ese nuestro caso, pequemos, no debemos de culpar a Dios, no debemos de culpar nuestra crianza, o tu estrés, o tu cónyuge, o tu agenda, o tu jefe, ni aún tus circunstancias. Esas cosas, hermanos, pueden causar gran presión, definitivamente, pero Él nos ha dado la respuesta. Usted no puede decir, bueno, yo tengo años de estar solo, Dios sabe que necesito compañera, entonces pues me voy a juntar con este. No, hermanos, no. ¿Sí me explico? Dios sabe esto o aquello, entonces voy a tomar esta o aquella decisión. No. Muchas cosas pueden ser pruebas en nuestra vida, es más, pueden ser grandes presiones, pero nunca pueden y jamás serán la causa moral por la cual nosotros podemos excusar nuestro pecado. La única causa que nos lleva a pecar, nos dice la palabra de Dios claramente, es nuestra concupiscencia. Parece un trabalengua esa palabra, ¿no? Concupiscencia. Entonces, ¿qué significa la concupiscencia? Si puede darle a la otra, hermana. Quiero ver si... Bueno. La semana pasada les mencioné que la fuente de la tentación está dentro de nosotros. Santiago capítulo 1, una vez más, dice que cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia, la tentación se vuelve pecaminosa cuando una persona es atraída y seducida, dice el apóstol Pablo, dice Santiago, por su concupiscencia. Y este pasaje en el capítulo 1 de Santiago, hermanos, es muy importante. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, en el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y si tienen sus Biblias, circulen las palabras por su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La palabra griega es la palabra epithymia. La palabra concupiscencia aparece 38 veces en el Nuevo Testamento. Y se lo voy a explicar. La palabra concupiscencia quiere decir sus malos deseos. Siempre que la palabra epithymia, esa palabra griega, aparece en el Nuevo Testamento, la traducción es malos deseos. En el libro de Santiago es una de las pocas veces que los Valera y Reina, los traductores al español, la traducen de esa manera, concupiscencia. Pero en todos los casi, creo que sí, mirándolos esta mañana, todos los demás versículos bíblicos, otros 35, 36
versículos bíblicos del Nuevo Testamento, todos los traduce esa palabra como malos deseos. Entonces yo creo que si usted quiere poner ahí a la par de su Biblia, concupiscencia es sus propios malos deseos. Cada uno es seducido y atraído por sus propios malos deseos, no los del compañero, no los suyos. ¿Qué da a entender eso? Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios malos deseos. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros puede decir, ay pastor, yo no tengo malos deseos. No, todos somos personas pecadoras. Todos tenemos nuestros propios malos deseos. Algunos puede ser que tengamos cierta inclinación a unas cosas o a otras distintas, pero todos somos seducidos y atraídos por nuestros propios malos deseos. Esos malos deseos pueden ser un mal deseo de reconocimiento. Yo quiero que la gente me vea, yo quiero que la gente me aplaude. Puede ser un mal deseo de lujuria. Usted desea tener algo, sea la carne, sea cosas materiales. Cada uno es seducido y atraído por sus propios malos deseos. La palabra epidemia. Vaya conmigo a Primera de Juan, si es tan amable. Está unas hojas más adelante de la epístola de Pedro. Si usted trae su Biblia, el estudio se le va a hacer más agradable porque usted está manejando la Biblia, ¿verdad? Puede entretenerse un poco más y no se me duerme tan fácilmente. Primera de Juan 2:16. Ya lo tiene, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 15. Estos son dos versículos muy importantes que deben de ustedes tener muy presentes. Dice, ¿qué dice el apóstol Juan? No améis al mundo. ¿Sabe que yo le he compartido, le he enseñado esto? Aquí hay un mandato. ¿Es un mandato o es una sugerencia? Es un mandato. No améis al mundo. Pero yo, parado aquí delante de ustedes, con toda honestidad les puedo decir, hay cosas en el mundo que a mí me gustan. A mí me gustan. La música, a mí mucha de la música del mundo, no la de ahorita, porque la ahorita no es música, la ahorita es babuceo. Hay parte de la música, y usted sorprendería y usted me preguntara a mí qué tipo de música le gusta, ¿verdad? Hay muchas cosas del mundo que me gustan, identifico que me gustan. El mandato aquí no es que no te gusten las cosas del mundo. El mandato aquí es no améis las cosas del mundo. No améis las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque uno puede gustarle las cosas del mundo, pero uno debe de amar al Padre que está en los cielos. Y por amor al Padre que está en los cielos, uno renuncia a las cosas que le gustan del mundo. ¿Me está escuchando? Uno debe de renunciar. El que peque, no peque más. Hablaba con una persona esta semana y me decía, ¿qué consejo le da a una persona que batalla con la homosexualidad? Bueno, tiene un solo camino, la obediencia a Dios. Pero ¿qué tal si él desea? Tiene que dejar eso. Tiene que dejar eso. Si Dios le concede que en el futuro pueda establecer una relación heterosexual, qué bueno. ¿Y qué pasa? ¿Se va a quedar solo toda la vida? Se quede solo toda la vida. Se quede solo toda la vida y herede la vida eterna. Y herede la vida eterna. O que se junte y vaya toda la eternidad al infierno. ¿Qué cosa le agrada a usted del mundo? Dios le dice, quita esto y hereda la vida eterna. Amén. No como precio, sino como evidencia de genuina fe. De genuina fe. Es que a todos Dios nos manda a matar el cuerpo, hermano, a matar los deseos pecaminosos, a todos. Sea cual sea tu malo deseo. ¿Qué dice la Biblia? Cada uno es atraído y seducido por sus propios
malos deseos. Algunos puede ser el vicio. ¿Ah? Algunos, a través de los años, ya tengo mucho que nadie me dice algo así, pero yo me acuerdo que alguien me dijo, pastor, es que a mí yo no creo que yo pueda dejar el baile. Me dijo, usted tiene que dejar lo que tenga que dejar. Y algo que es muy importante, hermanos, no lo tiene que dejar a través de un proceso, lo tiene que dejar ya. Lo tiene que dejar ya, no un proceso que va a durar 10 años. Bueno, antes iba a la fiesta 5 días a la semana, ahora solo voy a 3. Y en 5 años a lo mejor ya nomás vaya a 2. No, hermanos, eso es jugar con Dios. Eso no es así. Yo admiro muchos hermanos que me han dado testimonio a través de los años, que me dicen, pastor, yo cuando yo me acuerdo Cristian, aquí está el Cristian, que él cantaba, ¿verdad, Cristian? ¿Te acuerdas? Él cantaba aquí en el restaurante. ¿Cómo se llamaba este? El Premier. El Cristian. Tiene muy hermosa voz. Pero dejaste, ¿verdad? Ya nunca más pisaste allá. Ahí está. Por eso cuando la gente me pregunta a mí acerca de famosos que se convierten al Señor, yo le puedo decir inmediatamente si esa persona verdaderamente se convirtió. ¿Dejó todo? ¿Dejó todo? No, pero no se ha convertido. Hace unos años atrás, entrando por ahí iba, y un famoso rapero dice que se había convertido. Y nomás me vieron algunos de los muchachos, pastor, escuchar. No, les dije yo, den 6 meses y van a ver si de verdad se repite. Ay, está peor pagano que hay en el mundo. Usted quiere ver a alguien si verdaderamente se convirtió, dejó la vieja manera de vivir, no a través del tiempo, inmediatamente. El ejemplo es bíblico, hermanos. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Mateo? Inmediatamente dejó la mesa de colectar impuestos. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Inmediatamente dejaron las redes, la barca y siguieron al Señor. ¿Qué hizo Pablo? Inmediatamente dejó de perseguir y se puso inmediatamente a predicar la palabra de Dios en la ciudad de Damasco. Inmediatamente, hermanos. Ahora se nos ha dicho, escuche bien, hermanos, que nosotros podemos ser cristianos sin obedecer al Señor plenamente. Eso es la mayor mentira que ha aceptado la iglesia evangélica. Y yo voy a hablar de esto más adelante. Se nos ha enseñado, hermanos, que uno puede ser carnal, pero cristiano al mismo tiempo. No. Esa es una doctrina que comenzó hace menos de 100 años atrás. En toda la historia de la cristiandad, nunca se ha enseñado y creído que un cristiano puede ser cristiano y carnal a la misma vez. Esa doctrina fue desarrollada por un teólogo en el año 1906 y ha corrompido la iglesia. Y por eso hay muchos cristianos dentro de la iglesia que dicen, ahorita yo ando carnal. No, hermano, yo te preguntara a ti si verdaderamente eres un hijo de Dios. Si verdaderamente eres un hijo de Dios. Dejen de creer, escuchen bien, hermanos, que un cristiano puede ser carnal. Dejen de creer eso, hermanos. El evangelio y la Biblia no da cabida para eso. Porque cuando dice que son carnales, están excusando una práctica continua del pecado. Entonces yo le exhorto a que vaya conmigo a... ¿Ya lo tienen? Ahora me acuerdo dónde estaba este pasaje. Vamos a ver. Primera de Juan 3. ¿Ya lo tiene? Al final de su Biblia. Estos son versículos que usted tiene que circular. Esto debe de fundamentar su doctrina. ¿Ok? Para que cuando venga alguien le diga, es que tú eres carnal, Jorge. No. No, él no es cristiano, que es otra cosa. No tú, Jorge. ¿Sí me explico? Tenemos que tener mucho cuidado, porque por esta razón mucha gente anda muy a gusto pecando, creyendo que en algún momento me reconcilio con Dios. No, hermanos, ¿qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7? Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y yo les diré, apartaos de mí. Y aquí está la razón, hacedor de... ¿Qué es un hacedor de maldad sino la excusa que hacemos hoy en día de la carnalidad, la práctica del pecado?
Porque no es por conocimiento de la palabra de Dios, ni siquiera ni es por no estar en la iglesia, sino por el hacer, la práctica del pecado. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Buscadlo. Primero de Juan 3, 8 dice: el que practica el pecado es del... Vaya, ahí está. ¿De qué manera quiere que se lo ponga? El que practica el pecado es del... Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la palabra clave ahí, hermanos? El que practica el pecado. Porque muchas veces uno dice: oh pastor, pero todos pecamos. Sí, pero es muy distinto, hermanos. Y yo he dicho esto muchas veces. Me ha metido a estar viendo clásicos del fútbol, soccer, de los 80s, 90s, ¿verdad? Cuando El Salvador ganó la Copa de limpiar y todo eso. ¿Ah? Y estaba viendo la final de la Copa del Mundo del 94, no sé cuántos de ustedes se acordarán, entre Brasil e Italia. Italia era no favorito, pero un hombre que era el capitán llevó a la selección italiana, como dicen, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ¿no? Se le echó en el lomo el hombre, en la espalda, la selección de Italia. Ese jugador se llamaba Roberto Baggio, un jugadorazo de aquellas. Bueno, si usted se acuerda, la final de la Copa del Mundo 94 terminó 0-0, calorón que estaba haciendo en Pasadena. Penales. Y le toca, iban ya perdiendo en penales, y le toca a Baggio tirar. Y si él no lo mete, ya pierde Italia la Copa del Mundo. Y Baggio, que había sido el capitán y que había batallado y luchado por llevar a Italia hasta la final de la Copa del Mundo, no siendo favorito para nada Italia, le pega la pelota y la vuela como 2 metros por encima de la portería. Y yo miraba el video, se le ve al hombre el dolor en el rostro. ¿Usted se imagina? Se le ve al hombre que un dolor de él haber fallado. El cristiano que peca es como un Baggio que falla un penal. Jamás va a ser excusa por una falta. Jamás va a decir: Dios entiende que de vez en cuando uno falla un penal. No, le duele en todo el alma haber fallado. Y no puede pasar mucho tiempo, minutos, horas, sin que busque la presencia de Dios para pedir perdón. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿es eso lo que usted ve en los cristianos el día de hoy cuando pecan? No, hermano. Lo que usted ve es semejante sinvergüenzada de defender aún su propio pecado, hermanos. Entonces yo os pregunto, ¿en dónde está la mayoría de la gente en la iglesia el día de hoy? Están en el versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 3. Lea conmigo el versículo 6. ¿Ya lo tiene? Bueno, no lo lea conmigo, léalo usted y escúcheme a mí, ¿verdad? Todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué dice? No peca. ¿Cómo, pastor? Y todos pecamos. A ver, ¿cómo está eso? No peca y todos pecamos. ¿A qué se refiere el apóstol Juan con no peca? No practica el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo? ¿Eso es sinónimo de qué, hermano? No le ha visto y no le ha conocido. ¿Cómo podríamos decir eso con otras palabras? ¿Ah? No ha nacido de nuevo, no es cristiano. No es cristiano. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador?
En la parábola del sembrador hay 4 terrenos. El terreno del tierra duro, el de los espinos y el de los pedregales y el terreno bueno. Un cristiano puede ser ¿qué tipo de terreno nada más? El último. El último. Solo ese. Un cristiano jamás puede ser un terreno duro, un terreno de espinos o un terreno de pedregal. El cristiano solamente puede ser terreno fértil. Solamente. Nada más. Entonces usted no, yo como que no. Solamente puede ser terreno fértil. Y por eso está la gracia de Dios, porque dice, y no todos damos igual. Y eso es claro, porque ahí está, ¿se acuerda yo? La praxis, la práctica de la vida, lo que uno ve. Pues uno no puede decir que todos rendimos igual. ¿Ah? No podemos. Hay unos que dan más que otros. ¿Y cómo explicó el Señor Jesús? Hay unos que dan al 30, hay unos que dan al 70 y hay unos que dan al 100 por uno. Ya de ahí pues, cosa suya. ¿Qué tipo de terreno fértil es usted? Desde el terreno que da al 30, al 70 o al 100. Pero de que tiene que dar, tiene que dar. ¿Por qué? Porque le conoce y pertenece a Él. Entonces, hermanos, si usted ve algo opuesto en la vida de alguien, esa persona, hermanos, no es para que usted le vaya a decir, yo creo que vos no sos cristiano. No, pero la razón por la que yo hago un gran énfasis en esto, y escúcheme bien por qué yo como pastor, en el nombre del Señor Jesús, hago un gran énfasis en esto, es porque muchos cristianos son arrastrados y engañados por la conducta de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Porque si usted supiera que verdaderamente no son cristianos, no les pusiera atención, como no le pone atención a la vida espiritual del vecino carnalote que se la pasa chupando. Usted no se fija en la vida espiritual de ese. Sí. No, mi vecino, no, ese no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque él no ha profesado nada de fe. Pero cuando alguien profesa ser cristiano y vemos lo opuesto, si no somos sabios, maduros y prudentes, nos afectará. ¿Me está escuchando? Nos afectará. Entonces debemos tener cuidado. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a cometer errores o que no vamos a tener momentos de vida, pero ningún cristiano puede vivir abiertamente practicando el pecado. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me he explicado lo mejor que pueda explicarme. Jeremías 17:9, ¿ya lo tienen? Jeremías está como a la mitad de la Biblia, siervitos. Jeremías 17:9. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La fuente de toda tentación viene de nuestros malos deseos. ¿Qué dijo Jeremías? El corazón es malo sobre todas las cosas. Le hicieron una entrevista al pagano y falso profeta de Joel Osteen. Y él decía, no, yo vivo como campeón y yo debo de creer como campeón. Claro, claro. La Biblia enseña que nosotros debemos de reconocer nuestro pecado, nuestra maldad. ¿Sí me explico? Amén. Nosotros no debemos de hacer excusa. Nosotros debemos de darle gracia, honra, gloria a Dios por nuestros pecados perdonados. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, ahí está el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Hay 2 listas ahí, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, usted tiene que ver eso, mis queridos hermanos. Debemos de reconocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ninguno es tentado más allá de lo que puede soportar. Pero si usted es tentado, debe reconocer que si esa tentación se convierte en pecado,
es por sus propios malos deseos, los cuales Dios manda que deben de ser puestos a muerte. Esto me recuerda a la historia de los esquimales en Alaska, hace siglos atrás, no recientemente, cuando tenían manadas de lobos que atentaban contra sus vidas o sus animales. Ponían trampas. La puso antes de lo que quería, pero está bien, hermano, es lo malo del control, pero bueno. Ponían trampas, no, ya la pusiste, ¿ya qué? Ponían trampas. Entonces ponían un pedazo de carne con sangre, pero ponían una navaja dentro de la carne. Entonces los lobos, cuando venían, masticaban la carne, y un lobo cuando empieza a saborear carne y sangre es como un éxtasis. Entonces empezaban a morder sin darse cuenta que llegaban a un punto en que la sangre que estaban saboreando era su propia sangre, y la carne que ya estaban comiendo era su propia lengua y sus propios tejidos, hasta que finalmente las heridas los hacía retroceder y eventualmente morir. Este es un perfecto ejemplo de las tentaciones. Santiago dice que cada uno es destruido por sus propios malos deseos. Satanás pone la tentación, esa tentación es peligrosa y es real, pero eres tú el que tiene que morder para tu propia destrucción. Dios no tienta con el mal, Satanás sí. Satanás sí. Entonces, ¿qué dice Santiago? A nosotros nos gusta la carne, nos gusta la sangre, pero ahí es donde tenemos que mortificar el deseo. Pero si usted no lo mortifica, no le da muerte, muerde, y en el momento que muerde, se preñó con el pecado, y ese pecado da luz la muerte espiritual, y obviamente otro tipo de muerte, aún la muerte física. Entonces, la naturaleza de la tentación, la Biblia nos dice que la tentación es humana y es común, lo vimos la semana pasada. Lo vimos la semana pasada. Es humana y es común. Quiero avanzar rápidamente con esto. Es verdad, esta verdad destruye al mismo tiempo toda autocompasión y orgullo. La tentación es humana y es común. Todos somos tentados. Todos, ¿cuántos es todos? Todos somos tentados. Usted no puede decir, es que solo a mí me pasa. No, todos somos tentados. No hay persona que no sea tentado, y las tentaciones son común al género humano. La tentación es común a la humanidad, y Cristo entiende plenamente la experiencia de ser tentados. Ahora, Dios a la tentación le pone límites, que dice Corintios. Dios no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir. O sea, en otras palabras, usted tiene un límite de lo que puede resistir, y Dios no permitirá que usted sea tentado más allá de lo que puede resistir, sino que en el momento que viene la tentación también da la salida. Fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire qué tremendo. ¿Cuál es la salida de la tentación? La salida de la tentación, muchos buscan, lo puse esto en las redes sociales, una remoción instantánea, o sea, al quitar el dolor, quitar la incomodidad, quitar la dificultad, quitar el conflicto, quitar la presión, quitar la espera. Pero muchas veces la vía de escape que Dios ha determinado no es evitar la prueba, es soportarla. Jesús no evitó la cruz, soportó la cruz. Jesús no evitó los golpes, los insultos, soportó los golpes y los insultos. Amén. Uno debe de soportar. Así que cuando somos agraviados, la salida no es la venganza, sino la perseverancia. Cuando somos decepcionados, la salida no es la amargura, no es amargarse, sino la confianza en Dios. Cuando estamos solos, la salida no es la impureza, no es irte a acostar con el primer vagabundo que se te aparezca. Es mantenerte puro, limpio delante de Dios. Cuando estamos presionados, la salida no es el compromiso
pecaminoso, sino la obediencia. Cuando estamos cansados, la salida no es la indulgencia carnal, sino una vez más la perseverancia. El creyente debe aprender que la perseverancia es victoria. Es victoria, perseverar es victoria. ¿De qué me siento yo más orgulloso? De 20 años de estar aquí, hermanos. Amén. Perseverancia. De no rendirse. No explotar, no codiciar, no mentir, no desquitarse y no desesperar. Es precisamente el camino del triunfo. Ahora, quiero mencionar rápidamente, bueno, no rápidamente, pero quiero, nosotros ya vimos, y sí lo voy a mencionar la próxima semana rápidamente, pero estas son cosas que ya ustedes saben muy bien. Meditar en la palabra de Dios, la oración, ¿correcto? Someterse a Dios, resistir al diablo, Santiago nos dice eso. Ejercitar la fe. Pero quiero mencionarles estas cosas que entran dentro de lo que la Biblia llama la mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Y hay varias de ellas. La primera es lo que dice el apóstol Pedro: igualmente vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera cosa que usted debe hacer para mortificar su pecado es vestirse de humildad. El orgullo, hermanos, es precursor del pecado. Humildad. Porque yo sé que usted ya oyó la Biblia, la oración. Humildad. Usted va a caer ante la tentación si usted no se viste de humildad en su vida diaria. Y la humildad comienza en nuestro trato con los demás. ¿Me está escuchando? Porque la mayoría de las tentaciones van a venir de su trato con los demás. Pedro dice, vestidos de humildad. La humildad es clave porque el pecado ama el terreno del yo exaltado. Donde una persona piensa demasiado de sí misma, pronto justificará el pecado, minimizará su culpa y rechazará la exhortación bíblica. Rechazará la exhortación bíblica. Pero donde hay humildad, hay disposición para arrepentirse, se va a escuchar y se va a cambiar en el corazón. O sea, la pregunta que usted debe hacer: ¿me estoy vistiendo de humildad yo todos los días? ¿Ah? ¿Me estoy vistiendo de humildad? Es una de las primeras cosas que uno hace para mortificar el pecado. ¿Qué es mortificar? Dar muerte al pecado. Usted quiere vencer la tentación, vístase en primer lugar de humildad. Y una de las grandes marcas de humildad es que la vida no se trata de usted. No se trata de todo lo que me hace feliz a mí, todo lo que yo quiero, todo aquí, todo allá. It's all about you. All about you. It's all about me, it's all about me, it's all about me, it's all about me, it's all about me. Well, your prime game for you to fall in temptation. Okay? Imagínense una mujer que no está vestida de humildad, hombre, va a sufrir en el matrimonio, más si tiene a uno que no es humilde también, o un hombre igual, ambos. Segundo lugar, tener la mente de Cristo. Haya pues en vosotros, dijo el apóstol Pablo, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es tener la actitud correcta. La lucha contra el pecado también ocurre en la mente. Es más, no quiero decir también ocurre, quiero decir, la guerra contra el pecado se lleva a cabo en la mente. El creyente debe aprender a pensar como Cristo, amar lo que Cristo ama y someter sus razonamientos a la verdad revelada de la palabra de Dios. La vida cristiana no es meramente conducta externa, comienza con una disposición en el interior. Mucho, hermanos, escuche bien, mucho pecado persiste porque el creyente no ha tratado seriamente con sus pensamientos, ambiciones, reacciones y deseos.
Tener la mente de Cristo implica renunciar al egoísmo, a la vanagloria, al espíritu independiente. Muchos creen que están bien porque no llevan a cabo las cosas, pero hermanos, si pusiéramos una luz en su mente, wow. Los fariseos y los religiosos en el tiempo de Jesús eran así. Ellos no lo llevaban a cabo, pero lo disfrutaban en la mente. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos: el que de usted desea una mujer en su mente, dice, ya pecó en su corazón. El que le diga a su hermano fatuo, porque la Biblia decía, el que mata, mata. Bueno, pero Dios dice, pero el que le diga a su hermano, que lo piense. La mente es algo y sus pensamientos que usted debe de dominar y poner bajo control. Usted no tiene la libertad de darle cabida a sus pensamientos. Usted los tiene que llevar cautivos a la mente de Cristo. ¿Me está escuchando? Usted no puede sentarse en la noche y repensar y pensar siendo un hombre casado, y aunque no lo fuese, de la primera novia que tú, me acuerdo cuando me la amontoné por primera vez. Y ay, qué días fueron esos. Y la mujer a la par, ¿qué piensas, amor? Ay, tonteras. Esto es un pecado, me ríen. Esto es un pecado terrible ante los ojos de Dios, hermanos. Porque Dios ve absolutamente los pensamientos del corazón y son tan ofensivos a Dios como las acciones. A usted le tiene que dar vergüenza sus malos pensamientos. Entonces, si no somos unos grandes hipócritas, hermano, porque nos da vergüenza lo que otros pueden ver, pero si otros no lo ven, no nos da vergüenza. ¿No es esa la mayor expresión de hipocresía delante de Dios? Entonces no es a Dios al que le tememos, es a la gente. Porque de la mente es un basurero. Entonces no le tenemos temor a Dios. Usted está acordándose de las lujurias y de las pasiones y de aquí y de allá, delante de la presencia de Dios. Esto es un pecado terrible delante del Señor, hermanos. Número 3. El pecado no solo se manifiesta en inmoralidad visible, muchas veces aparece en el trato hacia otros. Amargura, ira, resentimiento, malicia y palabras hirientes. Mortifica el pecado, incluye tomar en serio estos aspectos que destruyen la comunión. Mire lo que dice el apóstol Pablo: sea quitada de vosotros toda amargura. Wow. Esa no está fácil. Enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Pablo no dice solamente que controlemos estas cosas un poco mejor, dice que sean quitadas. El lenguaje radical, sea quitada de vosotros, dice. La mortificación exige ruptura seria con aquello que entristece al Espíritu Santo y contamina el corazón, pero también exige reemplazo. Este es el gran error. Yo lo dije en el estudio de varones este lunes. Hay gente que deja de hacer lo malo, pero no se pone a hacer nada bueno. Se queda inerte. Pastor, es que yo voy a decir, ocúpate de las cosas de Dios. Ocúpate de las cosas de Dios, involúcrate, métete, ocúpate. Ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo. Uno debe de llenar la vida con las cosas de Dios. Ponerse la armadura de Dios, ese es un tema que podemos pasar semanas hablando acerca de eso, pero todos ustedes lo conocen muy bien. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, etcétera, etcétera. Número 5, desechar actitudes pecaminosas.
6, añadir las virtudes del crecimiento espiritual. Y la próxima semana continuamos con las siguientes. Pero hermanos, el proceso de santificación es algo que nosotros debemos de ser partícipes de ello todos los días, hermanos. Todos los días. Si no, ese es el caso. Entonces, claro que vamos a decir, yo no sé por qué me siento frío. Yo no sé por qué no siento que estoy caminando. Pues claro, es un huevón espiritual. No, hermanos. Y la iglesia de hoy en día no mortifica el pecado, no busca la santificación. Exhortados unos a otros a la santificación. Aunque se incomoden los hermanos, exhórtense unos a otros con amor. Anímense unos a otros. No permitan malas expresiones, malos comentarios, vulgares, obscenos o de doble sentido que no glorifican a Dios, hermanos. Entre hermanos, esto es algo inaceptable. Debemos de buscar hacer todo lo que a Dios le agrade. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, mi amado Dios, y oramos, Dios mío, que cada uno de nosotros busquemos, Señor, cada día el hacer tu voluntad, el santificar, Señor, nuestra vida, el limpiar nuestros corazones, como dice el apóstol Juan en su epístola. Buscar la santidad, buscar, Señor, el ser de tu agrado, Dios mío, como evidencia suprema del verdadero nacimiento, de la verdadera fe. Señor, gracias por mis hermanos que perseveran y mis hermanas, ayúdales en todo momento. Y Señor, como dice tu palabra, si alguno ha pecado, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, tendremos el perdón de ellos, Señor. Te damos muchas gracias en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, pasen muy